En la inmensidad de la selva, existe un depredador tan rápido que el ojo humano apenas alcanza a seguir su movimiento. El guepardo no corre, él desaparece. Su cuerpo parece hecho de viento e intención, moldeado por la propia tierra para ser puro movimiento. En la lucha por la supervivencia, él es un soplo que define el destino de una vida en segundos. Pero con la misma velocidad con la que vence, también se expone. La mayoría cree que su fuerza está en el pico de la velocidad, pero el secreto está en la arrancada. Va del silencio a la explosión, de la nada al todo, de la calma al caos. La vida de los animales en la sabana está hecha de brechas, y el guepardo es el maestro en encontrar la más pequeña de ellas. Sin embargo, esta carrera cuesta caro. Todo su cuerpo entra en colapso después de pocos instantes. Es ahí donde comienza el verdadero peligro. Cuando se detiene, jadeando, cansado, vulnerable, el león, las hienas e incluso los buitres lo perciben. Observan desde lejos, esperando el momento exacto, el momento en que el guepardo vence, para entonces hacerlo perder. Porque en la sabana, conquistar no significa poseer, y eso dice mucho sobre la naturaleza de los depredadores. El guepardo elige presas jóvenes, distraídas o aisladas. Es estratega, no desperdicia energía. Cada movimiento es cálculo, es lectura del escenario, es intuición. La forma en que observa antes de actuar nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces atacamos sin antes entender el terreno? En la lucha por la supervivencia, hasta la velocidad necesita ser paciente. Pero si existe una parte aún más intensa en esta historia, está en la maternidad. La madre guepardo cría a sus cachorros sola, siempre moviéndose, siempre escondiéndose, siempre con miedo. Ella sabe que cualquier sonido puede delatar su ubicación. La vida de los animales aquí no es romántica, es frágil, es sudada, se sostiene con uñas y dientes, y aún así, ella insiste. Lleva a su cría cuidadosamente entre sombras, sequedad y polvo. Enseña a caminar bajo, a respirar despacio, a no confiar en el horizonte abierto. Sabe que la selva está llena de miradas invisibles. Un descuido y el destino cambia para siempre. La mortalidad es alta. Las probabilidades son pequeñas, pero ella continúa. Incluso cuando la caza tiene éxito, la batalla no termina. Otros llegan, otros toman, otros devoran, y el guepardo observa, exhausto, impotente. Sin embargo, aún así, vuelve al día siguiente. Porque la sabana no recompensa al más fuerte, ni al más astuto. Recompensa a quien vuelve, recompensa a quien insiste. Curioso, ¿no es así? El animal más rápido de la tierra es también uno de los más frágiles entre los depredadores, y aún así sobrevive día tras día confiando en lo que tiene de más único. Pero en la sabana existe un depredador que no cuenta con velocidad ni con sigilo, cuenta con algo más antiguo, algo que resuena por la tierra como un trueno antes de la tormenta. La pregunta es, ¿y cuando el poder no es individual, sino colectivo? En el corazón de la selva, donde el polvo danza con el viento y la luz del sol cae como oro quemado, existe un depredador cuya presencia no necesita ser vista para ser sentida: el león. Su rugido viaja kilómetros, atraviesa el aire como una advertencia que no pide permiso. Allí, el poder no nace de la velocidad, como en el guepardo, sino de algo más ancestral: el dominio. Cuando el león se mueve, incluso quien no lo ve, sabe que está cerca. A diferencia de la mayoría de los depredadores, el león no caza solo. Es parte de un reino donde cada miembro tiene una función. Las leonas se mueven como sombras coordinadas, silenciosas, sincronizadas. Cada emboscada es como una estrategia militar, precisa, calmada, implacable.
La vida de los animales aquí no ocurre por casualidad. Es resultado de una disciplina invisible. En la lucha por la supervivencia, quien coordina vence. Las leonas no son solo cazadoras, son guardianas silenciosas de un imperio construido con sangre y polvo. Mientras tanto, los grandes machos patrullan fronteras invisibles, midiendo el territorio no por el espacio, sino por el miedo que inspiran. El león no necesita probar su fuerza todo el tiempo. Su autoridad está en lo que puede hacer, incluso cuando está quieto. El verdadero poder rara vez se mueve con prisa, pero existe un lado oscuro en este reinado. Cuando un nuevo macho toma una manada, lo primero que hace es eliminar a los cachorros del líder anterior. No por crueldad, sino por instinto de continuidad genética. Es impactante para nosotros, pero natural en la vida de los animales. La sabana no entiende el concepto humano de justicia. Responde a una ley más antigua, seca, directa. Quien domina, perpetúa. El cambio de liderazgo es brutal. Luchas que desgarran la tierra, garras que encuentran carne, cuerpos que chocan como tormentas de músculo y polvo. Nada ahí es simbólico. Cada enfrentamiento es definitivo. Quien pierde, desaparece. Quien gana, hereda todo. La selva no aplaude, no lamenta, solo continúa. Y eso dice mucho sobre el mundo que nos rodea, incluso el nuestro. Curiosamente, los leones no viven así porque disfruten de la violencia. Viven porque, sin eso, su grupo se deshace. La cooperación es tan vital como el ataque. Una leona herida es cuidada. Un cachorro es protegido como una promesa viva. Hay un sentido de tribu, de pertenencia, de pacto silencioso entre ellos. Una familia construida al borde de la existencia. Si observamos con calma, percibimos que los leones solo vencen porque vencen juntos. No importa el tamaño de la presa, el calor del día o el riesgo de la caza. El éxito nace de la suma de las habilidades, y eso resuena profundamente en la manera humana de sobrevivir. En la lucha por la supervivencia, nadie conquista nada realmente grandioso solo. El león nos muestra que las tribus salvan destinos, y aún así, incluso con ese poder colectivo, otro depredador camina por la sabana cargando una fuerza silenciosa e individual. Un cazador capaz de desaparecer en la sombra de un árbol, de observar sin ser visto, de tomar lo que es suyo sin llamar la atención. Un maestro del sigilo, tan presente como el viento, pero casi nunca notado. La sabana guarda otro secreto, uno que se mueve solo. Hay un depredador en la selva que no necesita rugidos, ni velocidad explosiva, ni exhibiciones de fuerza. Reina en el silencio. El leopardo es como una sombra que piensa. Sus pasos son tan ligeros que hasta el viento duda en delatarlo. En la vida de los animales, pocos dominan el arte de existir sin ser percibidos. Y es precisamente eso lo que lo hace tan peligroso. Mientras el león gobierna con presencia, el leopardo gobierna con ausencia. Desaparece en la vegetación como si estuviera hecho de la propia tierra. Su camuflaje no es solo físico, es comportamental. Sabe cuándo observar, cuándo esperar, cuándo atacar. Todo en él es calculado en silencio. En una lucha por la supervivencia donde cada movimiento puede costarlo todo, él elige moverse cuando nadie lo ve. Esto también significa que carga con el peso de sobrevivir solo. A diferencia de otros depredadores que cuentan con grupos, alianzas o manadas, el leopardo no tiene a nadie de quien depender más que de sí mismo. Su fuerza nace de la autosuficiencia, y eso trae una lección profunda. No siempre la soledad significa debilidad. A veces, soledad significa dominio de uno mismo. Una de las escenas más impresionantes de la vida de los animales es cuando el leopardo arrastra a su presa a lo alto de un árbol.
no para exhibirse, sino para proteger el fruto de su esfuerzo. Allí arriba, lejos de las hienas, lejos del león, lejos de los oportunistas de la sabana, transforma lo imposible en rutina. Mientras otros luchan por el suelo, él conquista el cielo. Una estrategia que no hace ruido, pero cambia destinos. Hay algo profundamente poético en esto. Conquistar sin ser aplaudido. Hacer lo que debe hacerse, incluso sin testigos. En la selva, los resultados hablan más fuerte que las historias. En nuestra vida también. ¿Cuántas veces lo que realmente importa ocurre entre bastidores, lejos del ojo de cualquiera? El leopardo es el maestro de lo invisible. Y cuando hablamos de los cachorros, una vez más, el silencio es escudo. La madre leopardo enseña a desaparecer antes de enseñar a cazar. El cachorro aprende primero a ser sombra, luego a ser fiera. La supervivencia comienza como susurro, no como explosión. La lucha por la supervivencia aquí no es carrera ni enfrentamiento, es paciencia. Una paciencia que puede durar horas, días, hasta que el momento perfecto surge. La sabana muchas veces premia a quien sabe esperar, no a quien ataca primero, no a quien grita más fuerte, sino a quien entiende el ritmo. El leopardo es el compás secreto de la vida de los animales. Sabe que, en la naturaleza, quien se revela demasiado pronto puede convertirse en presa en lugar de depredador. Por eso, esconde, acecha, respira junto al bosque. Él es lo que no se ve. Pero lo más curioso es esto. Mientras él vive solo, existe otro depredador que vive exactamente de lo opuesto. Un cazador que solo existe por causa del grupo. Una manada que se mueve como un solo cuerpo, una sola respiración, un solo objetivo. Donde el leopardo es silencio, ellos son el asalto de la tormenta. Y cuando corren, hasta el horizonte parece huir. En la vastedad de la selva existe un depredador que no necesita ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más silencioso. Su fuerza no está en el individuo, sino en el grupo. El perro salvaje africano se mueve como un organismo vivo, donde cada miembro es una célula vital. En la vida de los animales, son la prueba de que la unión es más peligrosa que cualquier garra o colmillo. Mientras muchos depredadores dependen de la oportunidad, ellos dependen de la estrategia colectiva. Cuando corren, no es una persecución común, es una coreografía. Cada movimiento de ellos es comunicación. Una mirada, un ladrido corto, un desvío sutil. No necesitan hablar, se entienden por instinto. En la lucha por la supervivencia, eso vale más que la fuerza. La eficiencia de ellos es casi desconcertante. Mientras uno conduce, otro cansa a la presa. Mientras uno cercó, otro intercepta. La caza se vuelve inevitable. No importa cuánto intente escapar la víctima, la manada corrige, reorganiza, recalcula en tiempo real. La sabana conoce muchos cazadores, pero pocos tan pacientes. Y la paciencia, en la naturaleza, es mortal. Y cuando finalmente alcanzan a la presa, el sacrificio es directo, rápido, sin ceremonia. La brutalidad no es espectáculo, es necesidad. La vida de los animales no permite desperdicios. Ellos comparten el alimento, dividen, alimentan incluso a los heridos y a los viejos. En nuestra sociedad, muchos consideran debilidad depender de otros. En la sabana, es precisamente eso lo que mantiene a este grupo vivo. La estructura social de ellos es casi familiar. Hay cuidado, protección y disciplina. Los cachorros no son abandonados. Un miembro herido no es dejado atrás. Ellos esperan, ellos vuelven, ellos cargan. Hay algo profundamente humano en esta lógica. O tal vez somos nosotros quienes olvidamos nuestra propia origen cooperativa. El perro salvaje solo nos recuerda lo que fuimos un día.
Pero no te engañes, la suavidad del cuidado no disminuye la ferocidad de la caza. No dudan cuando la oportunidad aparece. El contraste entre cariño y violencia es lo que hace a este depredador tan fascinante. La selva está llena de dualidades. Vida y muerte caminan lado a lado, como si hubieran sido cosidas por la misma mano. Y aún hay un detalle intrigante. Sus estrategias logran controlar territorios enormes, superando fronteras invisibles que solo ellos parecen comprender. Un mapa que no está dibujado en la tierra, sino en los instintos. Ellos saben cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo esperar. Estrategia es un lenguaje antiguo, hablado sin palabras. Pero, por más imbatibles que sean juntos, existe un adversario que conoce como nadie el arte del desgaste, de la resistencia y del oportunismo. Un depredador que ríe para esconder la violencia, uno que puede cazar y también robar, uno que observa todo con una inteligencia que muchos subestiman, y en la sabana, subestimar siempre es un error. Cuando el sol cae y la noche derrama su oscuridad por la selva, una risa resuena a lo lejos. No es humor, no es juego, es una advertencia. La hiena manchada aparece cuando la sabana parece dormir. Recorre el territorio como quien lee una historia antigua escrita en el viento. La vida de los animales por la noche gana otra cara, más cruda, más verdadera. Y ella es una de las pocas que saben navegarla sin miedo. Muchos la subestiman. Dicen que es cobarde, que se alimenta solo de los restos de otros depredadores. Pero ese es un error que solo cree quien nunca la observó de cerca. Ver a la hiena cazar sola es una escena feroz, resistencia, estrategia y una mandíbula capaz de romper huesos como si fueran ramas secas. En la lucha por la supervivencia, la reputación no siempre acompaña la realidad. Lo más impresionante no es su fuerza física, sino su capacidad de esperar. La hiena observa, sigue, escucha. No necesita ser la primera en atacar. Puede ser la última. En la sabana, ser el último puede significar ser el más inteligente. Mientras el león usa poder y presencia, ella usa el tiempo. Y el tiempo es un arma silenciosa. Su sociedad funciona de manera única. Son las hembras las que lideran. Ellas comandan los mayores clanes de la sabana. La jerarquía es matriarcal, organizada, rígida. La fuerza de ellas está en la estructura. Cada individuo sabe su lugar, su papel, su deber. No hay improvisación. La vida de los animales aquí se conduce como un ritual antiguo. No hay caos. Hay orden detrás de lo que parece salvaje. Cuando una hiena se comunica, su voz corta el silencio de la noche como una cuchilla. Esas risas que muchos temen no son aleatorias. Son lenguaje, señales, códigos. Un llamado para reunir, una alerta de comida, una advertencia de peligro. Hablan en la frecuencia de la oscuridad. Y quien domina la noche, domina la mitad de la sabana. Sí, ellas cazan, pero también toman. Entran en conflicto con leones por lo que desean y a veces vencen. Es sorprendente ver un grupo de hienas enfrentar a un león solitario. Lo rodean, lo prueban, lo empujan. Son pacientes. No atacan por impulso, atacan por oportunidad. La selva no recompensa al valiente, recompensa al eficiente. Pero hay algo aún más fascinante. Mantienen viva a la sabana. Cuando se alimentan de los restos, evitan que enfermedades se esparzan. Limpian lo que podría convertirse en veneno para otros animales. Son las barrenderas de la tierra, guardianas silenciosas del equilibrio. Sin ellas, el ciclo se rompería. La lucha por la supervivencia también es mantenimiento, no solo conquista. Y mientras ellas reinan en la oscuridad, hay un hecho inevitable que la sabana nos muestra todos los días. Aquí nadie es solo cazador.
Nadie es solo presa, incluso los reyes de la tierra sangran, incluso los más rápidos caen, incluso los más silenciosos fallan. Todo animal vive entre el riesgo y el hambre, entre el miedo y el instinto, porque en la sabana existe una ley que no puede ser quebrada y no perdona a quien lo intenta. La sabana parece tranquila cuando se la observa desde lejos. El horizonte dorado, el vaivén lento del pasto, el cielo inmenso. Pero esa calma es una mentira. Allí todo está en conflicto todo el tiempo. La vida de los animales se sostiene en un equilibrio delicado donde cada paso es una decisión. Cada olor, cada sonido, cada sombra lleva la pregunta que define destinos. ¿Yo cazo o estoy siendo cazado? En la selva, esa pregunta nunca desaparece. En un solo territorio conviven el guepardo veloz, el león que gobierna con poder, el leopardo sigiloso, el perro salvaje cooperativo y la hiena resistente. Cada uno con una estrategia, cada uno con una verdad. Y ninguno está seguro. Incluso el rey puede caer. Incluso el más rápido puede fallar. La lucha por la supervivencia no selecciona al más fuerte, selecciona al más adaptable. La sabana no recompensa el coraje, como solemos creer. Recompensa el cálculo, recompensa la lectura del mundo. Quien entiende el ambiente, vive. Quien insiste en actuar como siempre actuó, desaparece. Aquí, la adaptación es ley. Una ley que no necesita ser escrita porque está grabada en los músculos, en la sangre, en el instinto de los depredadores. Y eso crea una paradoja fascinante. Cada animal es al mismo tiempo cazador y presa. El guepardo puede perder su presa ante una hiena. La hiena puede ser arrollada por un león. El león puede ser derribado por un grupo de perros salvajes. Nada es permanente, nada está garantizado. La selva no protege a nadie, solo observa. El viento lleva historias de victoria y caída. Cada huella marcada en el suelo es un capítulo que duró solo unos minutos. Vida y muerte caminan tan cerca que casi parecen hermanas. La sabana nos recuerda que el tiempo nunca está de nuestro lado. Corre, cambia, arrastra, y quien no acompaña, se quiebra. Pero incluso dentro de esta brutalidad hay belleza. Belleza en la forma en que todo se conecta. Belleza en el ciclo que se renueva. Belleza en el simple hecho de que, a pesar del riesgo constante, la vida insiste. Y insiste con fuerza. La vida de los animales no se dobla ante el miedo, simplemente sigue, sobrevive, evoluciona. Y cuando miramos profundamente, percibimos algo inquietante. Nosotros también estamos en esta sabana, solo que la llamamos vida moderna. Problemas, decisiones, amenazas, oportunidades, todo está ahí, solo con otras formas. La lucha por la supervivencia nunca dejó de existir, solo cambió de escenario y muchos aún no se dieron cuenta. Lo que la sabana nos dice es simple, pero difícil de aceptar. Quien no aprende, desaparece. Quien no observa, se convierte en presa. Quien no se adapta, pierde lo poco que tiene. Y entender esto abre puertas a una pregunta que pocos se hacen, una pregunta que lo cambia todo. Si la vida es una sabana silenciosa, ¿qué tipo de depredador estás siendo? ¿Te has dado cuenta de que en la vida nadie te enseña lo que realmente importa? Nos muestran cómo hablar, cómo sentarnos, cómo comportarnos, pero nunca nos muestran cómo sobrevivir. Y tú, en el fondo, eso es lo que todos estamos intentando hacer. Sobrevivir a la rutina, al miedo, a la soledad, al fracaso, a las expectativas ajenas. La selva no está solo afuera, está aquí. La diferencia es que, en la sabana, nadie finge que no está luchando. Mientras muchos creen que el mundo es justo, equilibrado, organizado, la naturaleza muestra lo contrario. Allí,
solo existe una ley. Quien se adapta, vive. Quien no se adapta, desaparece. Y esa ley funciona del mismo modo en tu vida. ¿Ya lo notaste? Algunos luchan y vencen. Otros luchan y desaparecen. Y nadie habla de ellos. Hoy vamos a entrar donde la supervivencia es real, donde cada error cuesta caro y cada decisión puede ser la última. Caminaremos por territorios donde el silencio es tan denso que parece tener peso, donde un simple paso define un destino, donde la muerte no es tabú, es rutina, donde la vida de los animales revela aquello que nosotros, humanos, tratamos de esconder de nosotros mismos. Vas a ver depredadores que dependen de la velocidad, otros que dependen de la paciencia, otros que dependen del grupo y otros que dependen solo de sí mismos. Vas a ver alianzas, traiciones, estrategias e instintos que parecen casi humanos. O tal vez somos nosotros quienes seguimos siendo más animales de lo que admitimos. Y al final, la pregunta no será sobre quién es el más fuerte. La pregunta será, ¿quién sabe sobrevivir? Porque en la lucha por la supervivencia no importa quién fuiste ayer, importa lo que haces hoy. En la sabana, cada día es una prueba, cada paso, un riesgo, cada decisión, una elección entre vivir o desaparecer. Y cuando observamos la vida de los animales, percibimos que no estamos tan lejos de eso. También enfrentamos depredadores, solo que algunos tienen forma de miedo, otros de duda, otros de personas que dicen no puedes. La lucha por la supervivencia nunca dejó de existir, solo cambió de escenario. La pregunta es, ¿estás viviendo como presa o como depredador? ¿Estás esperando permiso o estás actuando? ¿Estás solo reaccionando al mundo o estás construyendo tu territorio? Los leones muestran que la fuerza no es solitaria, se construye con alianzas. El guepardo recuerda que el talento sin estrategia puede no durar. El leopardo enseña el poder del silencio y de la observación. El perro salvaje revela la sabiduría de la unión y la hiena demuestra que la resistencia es una forma de inteligencia. Así que te pregunto, ¿qué tipo de depredador vas a elegir ser? Si esta reflexión movió algo dentro de ti, si una parte de ti despertó, si reconociste que estabas viviendo por debajo de lo que mereces, entonces ya comenzaste a adaptarte. Y la adaptación es el primer paso para sobrevivir y vencer. Ahora, antes de irte, quiero invitarte a continuar este camino con nosotros. Aquí no solo miras, aprendes, evolucionas, te transformas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de los próximos contenidos. Porque la selva está siempre cambiando y quien se queda quieto desaparece.